Así hasta sin goles vale y merece la pena. Higuita jugando de libre. Y está desarrollando más juego la selección, en cuya portería está Higuita. Algún que otro contraataque, esperando el gol de Stoichkov, que se mueve ahora en la delantera de un lado a otro buscando posiciones propicias. El taconazo de Freddy Rincón con la torre. Ahora juega Paliña. Se desmarca por la derecha Dulanto. Ha recibido Romario. Ha sacado el huí del público porque buscaba el malabarismo. De nuevo Romario. El disparo de Romario. Cedrún, córner. Qué listo es. Qué escorzo más bonito ha hecho Cedrún al despejar de puños ese balón. Observen la repetición. Estaba adelantado 1,5 metros sobre la línea de gol. Y qué bien le ha visto adelantado Romario de Sousa Faría. El córner sobre la portería de Europa. Y cierra huecos. Balón que busca el primer palo. Chemo del Solar. Diego Latorre no ha podido controlar el balón. Dulanto. El pibe Valderrama ha dejado para Romario fuera de juego. Va a soñar Romario y Latorre con Andoni Cedrún esta noche. Y también va a soñar Cedrún con el éxito que está obteniendo esta noche aquí en el Camp Nou, frente a la selección de América, nada menos. De profundiza más. Y clara la configuración del 4-2-4 por parte de los europeos. De ahí la Fernafón ahora de la defensa, y que tiren desde lejos a Cedrún. Que tiren sobre la portería de Cedrún desde más lejos. Juega la selección de América. El pibe Valderrama es el encargado de hacer carburar al equipo. Freddy Rincón se desmarca por la izquierda. Iván Hurtado. Y está dentro del área Romario ya esperando. De nuevo Rincón. Diego Latorre. Se desmarca Rincón. Devuelve Latorre para el colombiano. Ha intentado hacer el cambio de pierna. Ha sacado bien Ronald Koeman. Vuelve a la carga la selección de América. Uy, el taconazo de Romario no le ha salido, pero por muy poco. Pero si esto parece un tablao flamenco, más taconazos que otra Atención clase a de Stoichkov. pases. Ha salido Higuita para conjurar el peligro. Juega la selección de América. Chemo del Solar. Valderrama. Romario, Valderrama, del Solar. Cerquita, Freddy Rincón. Toca una y otra vez la selección de América. Son distintas concepciones del juego. Quien no faltará esta noche ante la pantalla de Antena 3 es la mujer de Cedrún, Mecane, y su hija Maider. Estarán gozándola. Juega la selección de Europa. Michel, Stoichkov, dos buenos amigos en el terreno de juego. De nuevo Michel. Kiriakov. Puede cambiar el sentido del juego. En efecto, la pelota busca y encuentra a Selimes. En el centro espera Vercruis. Ahí está. Despejando a Alexis Lalas. Buffalo Bill en acción defensiva. Igor Korneyev. Enviaba para Vercruis, ha cortado de nuevo Lalas. Y en el banquillo también dos técnicos de Postín. Oh, lo que ha hecho Romario. Ahí está el gol de la selección de Europa. Acaba de marcar Europa, aunque ha anulado el gol Fernández Marín en fuera de juego. En el minuto 27 se producía la circunstancia antirreglamentaria que ha llevado a los colegiados a anular el gol. Estaba adelantado en fuera de juego. Ahí vemos, sí. Fuera de juego, sí. Fuera de juego de Igor Korneyev. Y lo vemos perfectamente repetido, además, clarísimo. Muy bien orientados por la línea frontal del área pequeña. Bien anulado el gol. Vamos a ver que está adelantado Higuita. Juega Stoichkov. Ahora sí hay un peligro claro de gol. Levanta el balón en vaselina Higuita. Ha saltado Higuita ante el envío de Stoichkov.
Romario y Stoichkov tienen una deuda permanente con el gol en el Nou Camp. Es Menotti. Menotti. Y junto a él Valdano. Menotti y Valdano. Menotti, campeón del mundo como seleccionador de Argentina en el 78. Valdano, campeón del mundo como jugador, con Bilardo en el banquillo. Extraordinario técnico Bilardo, que llevó a Argentina al título en México 86. Nunca han jugado enfrente el uno del otro Menotti y Cruyff, porque una vez que podían haberlo hecho en el Campeonato del Mundo, me parece que fue en uno de los años 70 al comienzo, o 60 y tantos, no jugó Cruyff aquel día, se excluyó de la alineación. Ha llovido mucho desde entonces, aunque tendría que llover más. Ya, sobre todo por mi pueblo. Juega la selección de Europa. Kiriakov. Stoichkov. Michel. Se desmarca por el centro Korneyev. De nuevo Stoichkov. Puede cambiar el sentido. Hacia la otra banda, la izquierda. Por donde progresa Selimes. El jugador rumano en el primer palo, córner. Fíjate, nada nuevo bajo los focos, querido Paco. Los carrileros que nacieron por la práctica del betón herreriano o rapaniano. Los defensas laterales contraatacaban cubiertos, suplidos en sus correrías por el defensa libre, como ahora. El espectáculo y la diversión, y cuando va a sacar de esquina Stoichkov, allí se va el público y sobre todo la juventud que se ha dado cita en el Nou Camp. Fotos. Ha sacado Stoichkov. Tocó Paliña. La Torre devuelve. Romario. Le persigue. Oh, lo que ha hecho Romario. Qué bien jugando con Rincón. A punto de recibir Romario. Michel. Empate a 0 en el marcador en el minuto 30 de la primera parte. Las estrellas de América y las de Europa. A beneficio de UNICEF. Antena 3 Televisión. En directo desde el Nou Camp en Barcelona. Guillermo Amor. Balón largo para Michel, que no ha podido recibir. La UNICEF, que desde su fundación ha afirmado que existe un vínculo entre el progreso, la paz y el bienestar de los niños. Recibió el UNICEF en 1965 el Premio Nobel de la Paz. Hemos visto repetido con anterioridad el taconazo de Romario. Y sigue jugando la selección de América, que tiene mucho más tiempo de posesión de balón. Gutiérrez, Paliña. Valderrama, de nuevo Paliña. Levanta la cabeza, juega con la Torre, puede hacer la pared. Paliña quería enviar en profundidad al centro para Romario y ha cortado la poblada defensa de Europa, que sale al contragolpe. Berghuis, Michel. Levanta la cabeza, se desmarca Stoichkov. Ha cortado Lalas cuando Michel buscaba a su amigo. Oh, qué bien lo que ha hecho Diego Latorre, dejando atrás a Guillermo Amor. Juega el argentino, mira a la derecha y a la izquierda, buscaba la penetración de Paliña. Del Solar. Dulanto. Chemo del Solar. El pibe Valderrama colgado para Romario. Ha cortado Koeman. Y evita que salga a córner Andoni Cedrún. Veíamos la jugada de repetida. Que bien ha cambiado el ritmo. Está jugando muy bien Latorre. Muy bien. Buen futbolista Diego Latorre. Llegó al Tenerife procedente de la Fiorentina de Italia. Vamos a ver. Ataca ahora Europa por el centro. Intenta desmarcarse Guillermo Amor. El balón para Stoichkov. Juega con Michel. Se desmarca de nuevo Stoichkov. Ahí está Michel. Dispara afuera. Está intentando progresar también la selección de Europa. Forman una buena sociedad. Michel y Stoichkov. Está batallando lo suyo Michel. Juega América. Romario. Sale a presionarle Kiriakov. Cuando Romario hace esas acciones, parece que tiene imanes en las botas. Valderrama, La Torre.
Le persigue Selimes. Ha retrasado la torre, pero sigue dominando la selección de América. Ahí está Romario, busca la perpendicular del área, busca la pared con Paliña. Puede haber peligro. ¡Qué bonito lo que ha hecho Romario! ¡Qué pena se le ha marchado! Le da con una pierna, con la izquierda a la derecha para llevársela. Precioso. Y se ríe Cruyff. Vemos el taconazo también de Michel. La pared, Romario deja atrás a Kiriakov. La repetición en el ángulo contrario. Le da con la izquierda a la derecha y se la lleva, pero demasiado larga. Qué espectáculo se está viendo, ya lo decía con anterioridad Menotti, el preparador o uno de los preparadores de la selección de América. Korneyev quiere marcharse con velocidad. Ahí está el ruso, levanta la cabeza, se desmarca Vercruis. Michel, Vercruis. Dejó de tacón, pero estaba un poco lejos Stoichkov. Lalas, Rincón. Ya está el colombiano en el 1 contra 1, deja atrás a Kiriakov. Ahora le marca Michel, compañero de equipo, Paliña. Ataca por el centro la selección de América, Valderrama, no puede progresar. A punto de recuperar Valderrama, dispara de nuevo Cedrún. Debe tener esta noche un imán, Cedrún, para que vayan a él todos los balones. Y no es el día de San Antonio. Fenomenal, Cedrún. No ha podido controlar el balón Ronald Koeman. Y le han tirado ya en todas las posiciones. El tiro de Valderrama. Y Cedrún con las manoplas juntas, despejando el peligro. Ataca la selección de Europa. Se desmarca por el centro Vercruis. Recibe el francés Pay, peligro de gol. Qué bien ha venido con rapidez el estadounidense Lalas. Se dejó un poquitito la pierna atrás. Del Solar. El pibe Valderrama, la torre Valderrama. En la izquierda se desmarca ese hombre que recibe. Romario de Sousa Faría. Intenta la acción individual en 1 contra 1, 1 contra 3, casi la torre. Romario, merece el gol Romario. Y de nuevo ha tapado Andoni Cedrún. Pero fíjate que le ha elevado la pelota y sentado en el suelo, gracias a su enorme envergadura, Carmelo levanta los brazos e intercepta el balón. El hijo de Carmelo, Cedrún. Bueno, Carmelo también ha jugado en esa jugada. Qué bonito la torre, Romario. El servicio de la torre es un pasaporte al gol y Romario, que no suele fallar ahí, se ha encontrado de nuevo con Andoni Cedrún Ibarra. Maravillosa la selección americana. Bueno servicio Michel en el testarazo. ¡Fuera! Bonita el envío de Stoichkov. Bonita, de estar un poco más retirado hubiese pasado por encima. Vemos la acción anterior de nuevo. Romario se marcha de Kiriakov, amaga. Se marcha también de Koeman en el desmarque. La asistencia de Dieguito Latorre. Y cuando va a marcar, zas, Cedrún. Y ahora en la otra portería. El